Bien, en este video vamos a ver cómo usar Coroutines Flow. Básicamente vamos a hacer un ejemplo de por qué tendremos que usar Flow y en qué casos lo deberíamos usar. Fíjense que nosotros en la aplicación que estábamos creando anteriormente con coroutinas, recuerden que íbamos a buscar un número de versión a la base de datos y ese número de versión después nos decía si teníamos que actualizar o no la aplicación. Entonces entramos a la app, fíjense que va a cargar y me va a traer el número de la versión que está ahora en la base de datos. Esto va a tardar un poquito por el emulador y fíjense que me trae el número 2, ¿no? Bien, entonces vamos a la base de datos, vamos a parámetros, vamos a la aplicación y veamos que la versión es 2. Ahora, si yo actualizo esta versión, digamos que le quiero poner un 3 y pongo actualizar, fíjense que acá la versión actualizó, pero la persona que está ahora en la aplicación no ve este cambio reflejado a no ser que vuelva a abrir la aplicación. Entonces yo tengo que salir de la app o cerrar esa actividad, digamos, y abrirla de vuelta, o ese fragment y abrirlo de vuelta, recrearlo, digamos. Tengo que volver a entrar y me tienen que volver a cargar y volver a traer el número de versión. Nosotros hemos visto en otros videos de mi canal de que se puede hacer real time con Firebase, o sea, podemos estar escuchando en tiempo real por los cambios que ocurren en nuestra actividad. Para eso necesitamos atachar un observer que esté escuchando en la base de datos, en esa referencia, al cambio del valor de la versión en este caso. Eso antes lo hacemos con un live data y yo hice una serie de tutoriales en donde usaba live data en el repositorio para hacer el camino hasta la UI con live data. Si bien no está mal hacerlo, no fue pensado live data para hacerlo de esa forma, para usarlo de esa forma, digamos. No es que necesitemos usar live data en toda nuestra aplicación. Investigando un poco, después de hacer este tutorial de corrutinas, me fijé que, bueno, hacíamos las operaciones de una sola vez en corrutinas, que era en el repo, usando el punto await ese que expliqué en el video anterior. Y fíjense que este punto await lo que hace es esperar hasta que esta operación termine. Fíjense que esto es una suspend function. Entonces, esto va a suspenderse hasta que termine y una vez que termine nos obtiene el valor de la versión. Pero esto es para una sola call, o sea, lo llamamos una vez y obtenemos el valor una vez. Toma un poquito de café. Bien, antes que se me enfríe. Y hacemos una sola petición. Esto se llama como one time shot, o sea, operaciones de un solo disparo y obtenemos el resultado y listo. Estas operaciones pueden ser muy buenas para valores que necesitamos mostrar en nuestra actividad que sean atómicos, que no deban cambiar, digamos, durante el transcurso del uso del usuario en esta pantalla, o en ese fragment. Por ejemplo, si nosotros necesitamos mostrar información que el usuario ya cargó, por ejemplo, no sé, el estado de cuenta de un banco, nosotros le vamos a cargar la operación una vez, le vamos a mostrar todos los datos reflejados en pantalla, pero no vamos a estar actualizándole los valores de la cuenta en tiempo real, porque a lo mejor el usuario estuvo viendo un cierto dinero disponible y después en la misma pantalla ve reflejado otro y imprime un informe con otro valor. Entonces necesitamos, en algunos casos como este, necesitamos operaciones atómicas que solamente se ejecuten una vez, muestran el resultado en la pantalla y listo. Pero suele haber muchas veces que necesitamos que la aplicación mande actualizaciones en tiempo real. Es decir, que cuando yo cambie esta versión, acá de este lado, se note en la aplicación, se vea reflejado y en el momento que el usuario esté usando la app diga, bueno, actualízate en este momento. Entonces, ese es en ese momento es el que yo necesito mostrar la actualización. No necesito mostrarla cuando el usuario vuelva a abrir la app, porque a lo mejor mientras el usuario estuvo usando la app, antes de actualizarla, generó datos que no son consistentes, digamos, con la nueva actualización y se pueden llegar a generar problemas. Entonces, vamos a hacer que todo esto sea en tiempo real y que lo hagamos de una forma bien limpia y como debe ser. Les voy a referenciar dos videos. El primer video es este video del Android Dev Summit que se hizo el año pasado creo que en octubre, vamos a ver la fecha, no recuerdo bien. Eh, Vamos a agrandar esto un poco. El 23 de octubre del 2019.
Y fíjense que este video es live data con corrutinas, perdón, y flow. Fíjense que en este video les explica, además, lo que yo les expliqué en el video anterior, de cómo usar la extensión live data para emitir valores. Fíjense acá. Pattern, which is a new builder called live data. Ahí está lo que dice Git, es que es un nuevo builder para usar live data. O sea que antes de crearte el método que retorne live data y actualizarlo con un mutable live data, nosotros podemos emitir valores de live data simplemente con esta extensión que es live data. Es por eso que yo a ustedes les enseñé, les expliqué acá cómo usar ese live data y cómo aprovecharlo. Fíjense que antes los vModel necesitamos ponerle el mutable, el método con el live data y recién después poner un set value en el mutable para que el live data se dispare y actualice la UI. Bueno, ahora ya simplemente con eso ya está listo. Y además escucha, como decía anteriormente, por cambios en el live data y cuando el live data se desatacha de alguna forma, decir que deja de emitir valores, ya se destruye directamente y no queda como un leak en memoria, digamos. Justamente cuando el viewModel muere, también muere ese live data, ese observer. Fíjense que hay algo importante en este video que se los voy a mostrar un poquito más adelante, que es lo que explica José, que, miren. Gives you a coroutine block, which is like a very common way to do is that you keep. Acá les explica también el switch map y el map, que está muy bueno para las transformaciones. Vamos a adelantarlo un poquito. Y acá les explica del tema del caché, de cómo hacer emit y emit source. Cuando se hace en emit pueden emitir o sea, pueden emitir dos valores, pero siempre que emitan valores, el anterior se va a desestimar, digamos, siempre va a emitir el último. Este video está muy bueno, está muy bueno y les va a abrir mucho la cabeza en lo que es la arquitectura con live data. Pero la parte más importante creo de este video, además de la parte del builder que es muy interesante, es la parte en la que habla José. Fíjense. We've been talking about scoping our coroutines so that this is done automatically for us. Turns out there's a little bit of magic here. Vamos a adelantarlo un poquito. Creo que era acá. Acá José le va a hablar de un ejemplo muy bueno que es de Twitter y ustedes van a poder ver cuáles son las operaciones que se hacen de una sola vez y cuáles son las operaciones que se hacen con un observer que está constantemente escuchando por cambios. Fíjense. Before we see some patterns, there's an important distinction that we have to make, and that's between one-shot operations and operations that are going to return multiple values over time, and we're going to see this with an example from the Twitter app. So in order to load the data needed for this screen, you have to perform some one-shot operations. Bien, lo que dice acá José dice que para poder cargar esta información en la pantalla vamos a necesitar de operaciones. En este caso, one-shot operations, o sea, operaciones que se hacen una sola vez para poder traer los valores. Fíjense en Twitter que lo que muestran estas flechas acá son las operaciones que se hacen una vez para traer el tweet. O sea, solamente voy y busco una vez esos datos en la base de datos. Downloading the profile picture, the Twitter handle, the tweet itself, because tweets are not editable in 2019. Y ahí hace una broma José diciendo que, bueno, que por alguna razón, después de traer todos estos valores, no nos deja editar el tweet después de 2019, así que... Mike? But there's another thing. There's an interesting thing at the bottom. Number of retweets and number of likes. Ahí está. This UI is observing a data source because Entonces lo que dice José acá es que la otra parte que vemos abajo como los retweets y los likes es algo que está observando en tiempo real esos cambios. Fíjense que ustedes en Twitter pueden ver que va cambiando ese valor, ese número. Y fíjense que eso sí es un flow de información que se está mandando en tiempo real constantemente. Bien, esta es la diferencia entre operaciones de una sola vez y operaciones de varias veces. Fíjense que, voy a adelantarlo un poquito, fíjense que este es el esquema para hacer operaciones de una sola vez. Fíjense que simplemente son suspend functions en el repo y en el data source. Y fíjense que el único que escucha en este caso es la vista. Y fíjense que el viewModel es el que emite con el live data la información a la vista.
Ahora pasemos a ver cómo mandar información a la vista en tiempo real. Fíjense que acá este esquema es el que nosotros veníamos usando eh, para traer la información y hacerla reactiva todo el tiempo, o sea, en tiempo real. Usamos un live data en el repositorio, ¿no? Pero live data no fue creado para eso y fíjense cómo se reemplaza. Reactive streams builder. So it's a little bit awkward to use. So luckily, there's a new API called Flow. Flow is part of Kotlin coroutines. And we're going to see some examples of. Bueno, y antes de entrar a los ejemplos, que bueno, ahora vamos a transformar el código nuestro reactivamente en Flow, vemos que acá, por ejemplo, en el repositorio ahora tenemos algo que se llama Flow. Y fíjense que este Flow también tiene el mismo iconito que tiene el ViewModel, el mismo icono que tiene la vista. Fíjense que Flow lo que hace es escuchar, en este caso, este sería como un iconito de escuchando por valores en el data source. Ese data source puede ser local o puede ser en la nube, en Firebase en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer el repositorio? Va a estar escuchando ese data source todo el tiempo por valores, los va a poner en un flow y el ViewModel va a colectar esos valores desde el repositorio y los va a transformar a un live data y en el momento que lo transforma a live data se lo manda a la vista y la vista dice, bueno, tengo mis datos. Entonces fíjense la separación de problemas que tenemos acá. El ViewModel se encarga simplemente mediante live data de informarle a la vista que ya tiene los valores para dárselo. El repositorio es el encargado de decirle al ViewModel, che, mira, estos son el flow de datos que te estoy mandando, anda avisándole a la vista que son estos los que llegaron hasta el momento. Y el data source simplemente es donde vamos a tener la información. Entonces, si nosotros hacemos la separación de esta manera, es mucho más fácil verlo al código y mucho más fácil de testear también, porque vamos a tener que testear simplemente el ViewModel pasándole información y el repositorio simplemente con lo mismo, pasándole información mediante un test, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil de testear también. Y soluciona el problema de no usar live data en el repositorio, que no es algo considerado bueno y no es algo que para lo que se haya creado live data, digamos. Después acá adelante habla de los ejemplos, que es justamente lo que vamos a ver nosotros. Pero está muy bueno ese video, lo voy a linkear en el comentario y voy a linkearles otro video que está muy bueno, que si no conocen bien cómo funcionan las corrutinas, este video se los va a explicar espectacular. Les voy a dar un segundito de ejemplo nomás y ya vamos al código. Acá explica cómo funciona básicamente un channel. Bueno, anteriormente tendrían que ver cómo funciona una suspend function y cómo fue la evolución hasta flow. Acá lo que habla Roman es, bueno, la suspend function lo que hacen es suspenderse para generar un trabajo, digamos, y van notificando a medida que van terminando. Fíjense que acá les muestro un gráfico, por ejemplo, córreme la función fo, que es suspend, y esa función fo adentro tiene tres cosas que tiene que hacer. Primero, añadir algo a la lista, que es compute A, añadir otra cosa que es compute B y añadir otra cosa. Fíjense que la suspend function lo que hacen es ejecutar todo lo que tienen adentro y devolver como un batch completo de información en el momento que terminó. Y fíjense que después de eso llama recién al for y recién ahí se procesan los datos. No es malo, pero puede ser muy ineficiente en términos de tiempo porque podemos tener una computación larga ahí y puede ser que se nos demore para llevar a la vista lo que queremos mostrar. Hoy en día los problemas de tiempo no son algo de preocupación, pero sí algo de performance que nosotros siendo programadores deberíamos tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer aplicaciones. Después habla de channel, que es cómo solucionar el problema este de que, bueno, no tengamos que esperar hasta que el suspend termine por completo. Y el channel básicamente es un buffer, digamos, en el que se manda y se recibe información. Este es un famoso problema de productor-consumidor, en el que, no problema, sino es el método que se usa, o sea, se produce y se consume en el channel. Se producimos en un buffer de tamaño fijo una cierta cantidad de datos y un colector, digamos, el que los va obteniendo, los va sacando del channel, digamos. Entonces se envía y se recibe. Fíjense cómo funciona esto. Nosotros llamamos la función fo. La función fo va al for directamente y empieza a ejecutar el primero y lo manda y lo imprime. Después busca el segundo, lo manda y lo imprime. Fíjense cómo va la computación acá. Va el primer valor, lo manda al main, o sea, a la UI.
Después de que termina el primero, hace un send del segundo, hace un send del tercero y así sucesivamente, sin necesidad de esperar todos a la vez. Y después viene, bueno, acá él dice que el problema es que los canales son hot. Eso quiere decir que si nosotros comentamos esa línea, puede ser que nunca termine, porque va a estar esperando a que uno se ejecute para ejecutar el siguiente. Entonces, si no tenemos un consumidor, eso se va a quedar siempre quieto y dormido ahí. Y esto va a quedarse para siempre colgado. Entonces, y es muy difícil de debuguear un problema como esto porque uno dice, bueno, ¿por qué no me funciona? Bueno, porque no estamos consumiendo para poder acceder al próximo valor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución fue usar cold streams, que son streams fríos, que no importa, fíjense acá, usa flow en este caso, y fíjense cómo funciona flow. Flow tiene un atributo que, bueno, un retorno que es flow, directamente un lambda que es igual que el que usamos de live data. Y fíjense que uso una palabra que se llama collect. Ese collect va a buscar en lo que está emitiendo el flow la información, ¿no? Fíjense cómo funciona, miren. Se inicia el método for, vamos a la main activity. Fíjense que ahora se usa collect, el collect viene, emite el primer valor y lo retorna, fíjense, y va a hacer lo mismo para los otros. Fíjense, viene ahora, hace de vuelta collect una vez que lo terminó y lo imprime, una vez que hace collect de nuevo va al segundo valor de la función, lo pone, vuelve a hacer collect, pone el tercer valor, el C, y lo emite para finalizar. Y una vez que terminó la función, fíjense que ahí en el último llave ya sabe que la función terminó, hace un break, terminó todos los datos y se cierra ese channel. En el caso de que se comente esto, no va a haber ningún problema porque, déjenme ver si lo pone acá. En el caso de que lo comente, no va a haber ningún problema porque se necesita llamar a collect para que se ejecute la suspend function y se empiecen a ejecutar los métodos. Es decir, que si comentamos el collect, no va a hacer nunca nada y se va a terminar de una sin ningún problema. Entonces, creo que debería cortar el video acá y empezar a explicar el código en el próximo, cosas de que ustedes tengan una idea básica de qué es lo que es Flow y para qué sirve. Así que les voy a linkear los videos, mírenlos antes de ver el video que viene ahora mío de cómo implementar los Flow en el código. Y esto les va a ayudar mucho a ustedes a organizarse y saber cómo funciona. En el próximo video vamos a ver cómo usarlo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Suscríbanse para más videos, comenten alguna duda o sugerencia y den like si les sirvió. Si tienen alguna idea de aplicación o quieren llevar su trabajo, quieren hacer algún tipo de trabajo, pueden mandarme un mail. El link está en la descripción en la página web mía. Y con eso pueden contactarme y podemos hacer posible lo que necesiten. Si necesitan clases personalizadas también, me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. Y bueno, espero que les haya servido.